San José es modelo en muchísimas virtudes, como tenía que ser San José para que le eligiera Dios como padre adoptivo de su hijo. Tenía que ser un hombre íntegro, un hombre trabajador, una persona también con buen carácter, buen humor, supongo que firme también para educar bien a su hijo Jesús, que aunque hijo de Dios, la misma Escritura dice que el niño Jesús iba creciendo en sabiduría y robusteciéndose. Que Jesús era un niño y jugaba, esto a nadie le parece una locura, es lo normal. Y que Jesús, pequeño, haría alguna trastada, pues como todos los niños, son niños y tienen que hacer trastadas. Dios eligió a San José, y hay dos grandes virtudes que iluminan la vida de San José. La primera virtud, la fe. La fe como confianza en Dios. La fe como virtud que le hacía saber que Dios, cuando te pide algo, te puedes fiar de Él. Aunque te cueste, aunque no entiendas el porqué, aunque uno no sepa por qué el Señor me pide esto, si el Señor te lo pide, estás en buenas manos. Te lo está pidiendo aquel que te ama, aquel que te creó y que en el colmo del amor para salvarte, cuando tú te desviaste del camino trazado por Dios, envía a su Hijo al mundo para redimirte. Por lo tanto, San José, que tenía su plan de vida, que tenía su proyecto, que supongo que desearía con su mujer María tener los hijos que Dios le concediera, aceptó porque tenía fe lo que el Señor le pedía, con dolor, con dificultad, sufriendo en su interior, porque es que pensáis que su vida fue fácil. La vida de San José no tuvo que ser sencilla, no solo porque el Señor le pide que acoja en su casa a María, que estaba embarazada y él no había tenido nada que ver con eso, sino que además, al poco de nacer Cristo, tienen que marcharse deprisa y corriendo a Egipto, porque Herodes quiere matar al niño. Y no es como ahora, donde más o menos tú te vas con cierta seguridad, con tu tarjeta de crédito, con tu pasaporte. ¿Qué debieron llevarse los pobres a Egipto? Pues sus pocas pertenencias, porque tuvieron que salir deprisa y corriendo, aquello que cabía en el borrico, o en el asno, o en el caballo, si es que tenían algún tipo de cabalgadura. José se fió de Dios, a pesar de no comprender los planes de Dios, se fió de Él, porque para José, Dios es el Señor, y por eso de Dios me puedo fiar, aunque no comprenda el porqué de las cosas. Y esta es la primera enseñanza para todos nosotros, seas padre o madre, estés casado o seas soltero. Dios cumple su palabra, de Dios te puedes fiar, aunque no comprendas sus planes, aunque no sepas el por qué ocurren ciertos acontecimientos en tu vida, de Dios te puedes fiar, porque Dios te ama. No hay nadie como Él, Él cumple siempre su palabra. José se fió de Dios, y porque se fió de Dios, hoy celebramos su fiesta. Segunda virtud que tenemos que imitar de San José. San José deseaba, por encima de todo, hacer lo que el Señor le pidiera. San José no era un beato en el mal sentido de la palabra, en el sentido peyorativo que a veces se utiliza en nuestra sociedad. San José era un trabajador, con sus anhelos, con sus deseos de progresar en la vida, con sus deseos de, como buen carpintero, tener un prestigio, un nombre y poder mantener a su familia. Pero ese hombre, que era íntegro, supo darle a Dios el lugar que a Dios le corresponde en nuestra vida, el primero. Para San José, como buen judío, Dios es el Señor, y ocupaba ese lugar en su corazón. Y que Dios ocupara ese lugar no significaba que él no pudiera amar a los demás, al contrario, porque Dios ocupaba el primer lugar en su corazón, Dios hacía que su corazón se ensanchara para que amara más a los demás, para que fuera más generoso, a lo mejor con aquellos que llegaban pidiendo algún encargo allí a su taller de carpintería, y a lo mejor pues le exigían más de la cuenta y él tenía paciencia al tratarles, porque él quería hacer la voluntad de Dios, dado que Dios era
lo primero en su vida, aceptó las cruces y aceptó una voluntad de Dios que no comprendía. José es judío y la ley judía establece que a la mujer que ha sido sorprendida en adulterio se le puede matar lapidándola. Sin embargo, José no optó por esa ley. Podía haberlo hecho. ¿Por qué decimos que José es justo si no echó mano de esa ley que le permitía matar a su mujer? Porque José no quería cumplir la justicia legal. A él le importaba hacer la voluntad de Dios. Esa era la justicia que él quería cumplir. En la Biblia, el justo es aquel que se pregunta: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Que no mira únicamente la justicia legal o la ley de mínimos, sino que se pregunta: ¿cómo querrá Dios que trate a los que comparten conmigo el trabajo? ¿O cómo tendré que tratar a mis hijos? ¿O cómo tendré que tratar a mi mujer, a mi marido? ¿Qué querrá Dios de mí? ¿Cuántas veces nosotros pasamos por la vida y nos decimos católicos sin ni siquiera preguntarnos: ¿y qué opinará Dios de mí? De cómo me estoy comportando, de cómo estoy tratando a los demás, de si estoy poniendo mis dones y mis talentos al servicio de los que pasan a mi lado? San José tenía fe, y porque había puesto a Dios en el primer lugar de su corazón como buen judío, también quería hacer la voluntad de Dios, y se preguntaba: ¿qué quiere Dios que haga? ¿Por qué nosotros no nos preguntamos eso? Hombre, no te lo vas a preguntar en cosas donde no tienes por qué preguntarle a Dios, en cosas del día a día que son insignificantes, pero en decisiones importantes, ¿cómo no vas a consultar a Dios? Estás haciendo un negocio, y a lo mejor el negocio es ilícito, porque no cumple la ley y no es justo. Pregúntate: no está bien. ¿Dios querrá que me comporte así? ¿Dios querrá que haga esto? ¿Estoy pagando el salario justo? ¿Estoy siendo responsable en mi trabajo y cumplo con mi horario laboral? ¿O estoy escamoteando tiempo? ¿Estoy siendo justo porque quiero hacer la voluntad de Dios? San José se preguntó esto. Y porque Dios era importante para él, no importante, lo más importante, hizo lo que el ángel le pidió en sueños. Porque tenía fe, porque quería hacer la voluntad de Dios, hizo lo que el ángel le dijo. ¿Y qué hizo José? Se llevó a María, su mujer, a su casa. Y esta es la gran enseñanza de esta fiesta: llevar a María a nuestra casa. ¿Qué significa llevar a María a nuestra casa? Llevar a María es, por hacer la voluntad de Dios, complicarte la vida. ¿Pero por qué haces la voluntad de Dios? Porque crees en Dios y te fías de Él. Y te complicas la vida cuando a lo mejor, no apeteciéndote, perdonas a una persona que te ha hecho daño. Y te complicas la vida cuando a lo mejor, a pesar de que hay dificultades en la convivencia matrimonial, en lugar de decir lo rompo y lo dejo todo, luchas por mantener unido el matrimonio, te sacrificas, amas, buscas ayuda para intentar solucionar los problemas que hay. Llevad a María a vuestra casa, como hizo José. Es decir, haced lo que el Señor os pide, aunque por hacer lo que el Señor os pide a veces tengáis que complicaros la vida. Porque algunos dicen: es que pobre San José, qué triste fue su vida, no tuvo hijos más que a Jesús, pero adoptivo, tuvo que cambiar su plan de vida. Os equivocáis, todo eso ocurrió. Pero ¿pensáis que Jesús no le hizo feliz a San José? ¿Pensáis que María no colmó los anhelos de felicidad del justo José? Yo estoy seguro que pocas personas en este mundo, que pocos esposos han podido ser tan felices como San José. Qué suerte poder compartir su vida con Jesús. Nosotros que venimos a la iglesia para encontrarnos con Cristo, Él llevó a Jesús en brazos. Él tuvo la suerte de consolar a Cristo cuando a lo mejor estaba enfermito. Él tuvo la suerte de disfrutar de las risas, de las alegrías del niño Jesús y de su esposa, la Virgen María. Y si José fue feliz, y no os quepa la menor duda que fue el esposo más feliz, vosotros también podéis ser felices si hacéis la voluntad de Dios, llevando a María a vuestra casa. Porque cuando yo, porque creo en Jesús,
Llevo a María a mi casa, es decir, me complico la vida perdonando a una persona, compartiendo con los más necesitados, ayudando al que está a mi lado y a lo mejor necesita mi socorro, soy mucho más feliz, como le ocurrió a San José. San José tuvo que sacrificar sus anhelos y su proyecto de vida, pero Dios le puso otro, mucho más gratificante, mucho más edificante, que le hizo muchísimo más feliz de lo que nosotros podremos algún día llegar a entender. Cuando estemos en el cielo, entenderemos la felicidad de San José, porque veremos a Dios cara a cara, porque sabremos qué es disfrutar de la mirada amorosa de nuestra Madre la Virgen María. San José tuvo la suerte de disfrutarlo en la vida en la tierra, y ahora desde el cielo también está disfrutando de esas presencias. Pues imitemos las virtudes de San José: la fe, confiar absolutamente en Dios; también la virtud de querer hacer lo que el Señor me pide, porque es mi Señor. Y como conclusión, llevemos a María a nuestra casa, aunque eso exija esfuerzo, sacrificio, aunque eso exija complicarnos la vida. Y os aseguro que encontraremos la felicidad, porque con Jesús y con María el hombre es feliz. Porque amando a Dios, el ser humano encuentra el camino que le lleva a la felicidad y por lo tanto a conocer la dicha superior que se puede gustar en este mundo. Estar con Dios, estar con María, colaborar con Dios es sin lugar a dudas lo mejor que podemos hacer. Pues vamos a pedirle a San José que nos ilumine a todos nosotros, para que vivamos sus virtudes y para que de esa manera, llevando a María a nuestra casa, podamos disfrutar del amor de Dios que hace felices a los hombres. Que el Señor os bendiga.